Otra vez, siempre se me olvida. No te preocupes, me pasa lo mismo. Dice, al seguir adelante está dando Sí, sí, conocimiento y se ha sí, grabado. Continuar, pongo continuar. sí, sí. Entonces, realmente dependemos mucho de la naturaleza como tal, como seres humanos, nuestra calidad de vida, ¿no? El agua disponible, la calidad del aire, los alimentos que se producen incluso pueden verse afectados al no conservar la diversidad biológica, ¿no? Entonces hay razones muy específicas, hay razones muy prácticas donde es evidente la dependencia, la alta dependencia que tenemos nosotros con respecto a la diversidad biológica, ¿no? Ahora, te comentaba también, en mi caso, más allá de toda esta importancia de cuidar los ecosistemas, la diversidad biológica, para poder cuidar entonces los servicios ecosistémicos, ¿no? El aire, el agua, el alimento y demás. En mi caso específico es una cuestión de justicia, es una cuestión de si estamos afectando, hay que reparar, hay que ver cómo podemos afectar menos, cómo podemos tener un impacto menor. Y te comentaba de esto, de la historia evolutiva del planeta de los 450 millones de años. Fíjate que los expertos han señalado que durante todo este periodo ha habido 5 periodos de extinción masiva. ¿A qué se refieren cuando hablan de extinción masiva? Y es diferente a la extinción. Ahora todo el mundo hablamos de la extinción. Sin embargo, la extinción por sí sola es un proceso natural de la evolución a través de la selección natural. Las especies surgen, permanecen y finalmente se extinguen. Tienen su propio ciclo evolutivo, ¿sí? Pero a diferencia de los 5 periodos de extinción masiva, o sea, en estos 450 millones de años hubo 5 periodos donde prácticamente desapareció la vida en nuestro planeta. Un 95%, un 75%, un 80%, pero fueron periodos donde en un tiempo evolutivamente pequeño hubo una pérdida masiva de la vida en nuestro planeta. Ocurrió en 5 ocasiones al menos. Y ocurrió debido a una serie de factores que podemos considerar como naturales, como normales, ¿no? Por una parte, en algunas ocasiones hubo excesivas erupciones volcánicas y esto con todo lo que expide en una erupción volcánica, finalmente cambia las concentraciones de oxígeno e imposibilita la vida. Hubo periodos de enfriamiento, hubo periodos de calentamiento, hubo, en fin, diferentes situaciones que provocaron una pérdida considerable de la diversidad biológica. Pero a diferencia de estos 5 periodos, hoy estamos viviendo lo que ha sido denominado como la sexta extinción. Y a diferencia de los primeros 5 periodos de extinción masiva, esta se debe principalmente a las actividades no sustentables del ser humano, es decir, al impacto que hemos tenido, como ya comentábamos, hacia la naturaleza. Entonces, esta sexta extinción se debe principalmente a el impacto, a las actividades que se han acentuado en vías del desarrollo económico, sobre todo después de la revolución industrial. Estamos hablando de que es muy probable de que diario estemos perdiendo más de 200 especies que ni siquiera conocemos. Te puedo decir que de estas 100 millones de especies que comentábamos al principio, o del rango de hasta los 15 millones de especies, que es el rango aceptado, solamente hemos documentado científicamente 1.8 millones de especies. Y de ese 1.8 millones de especies, solamente se ha evaluado el estatus de su conservación, es decir, cómo están sus poblaciones, en no más del 5% de esas especies. Esto lo hace la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es uno de los organismos de Naciones Unidas. Es una alianza integrada por más de 10,000 científicos y dentro de los diferentes
actividades que realiza esta Unión Internacional, ellos publican periódicamente la lista roja de especies amenazadas. Y ellos son los que han evaluado aproximadamente el 5% de las del 1.8 millones de especies que han sido descritas. Entonces, conocemos muy poco de lo que hay. Y desafortunadamente las tasas están hasta 1000 veces las que deberían de existir en cuanto a la extinción. Entonces estamos perdiendo especies muy rápidamente, de una forma acelerada, especies que ni siquiera conocemos y especies que no sabemos qué es lo que va a pasar si estas especies siguen desapareciendo. Entonces, sí estamos en una situación muy complicada a nivel mantenimiento de la diversidad biológica, pero las buenas noticias es que dentro de esta situación de desaparición de especies hay muy buenos casos, hay casos muy exitosos donde se han podido reunir esfuerzos para poder entonces llevar o conservar a estas especies en vida silvestre, que es la mejor opción de conservación, es decir, conservando sus ecosistemas, conservando la parte donde viven, no le llamamos nosotros in situ, o en todo caso, iniciando programas de manejo y reproducción bajo condiciones de cautiverio. Y si es así, estos programas tienen el objetivo de incrementar los números poblacionales a través de la reproducción en cautiverio, con el objeto de poder idealmente restablecer poblaciones silvestres dentro del rango histórico de distribución de las mismas a través de procesos de reintroducción. Y ha habido algunos muy exitosos. Aquí en México tenemos algunos ejemplos muy exitosos, como es, por ejemplo, el lobo mexicano o como es el cóndor de California. Yo te quiero comentar que, así como platicábamos de algunas cifras, pues México es un país muy rico en diversidad biológica. Es uno de los 17 países megadiversos, junto con China, junto con Colombia, junto con Perú, junto con Ecuador, con Brasil, Indonesia, hasta Estados Unidos. Son 17 países que concentran el 30%, perdón, el 70% de la diversidad biológica a nivel mundial. Entonces, México es uno de esos países. De hecho, somos, por ejemplo, en cuanto a mamíferos, ocupamos la tercera posición en cuanto al mayor número de mamíferos a nivel mundial. En cuanto a aves, ocupamos la 11ª posición. En cuanto a reptiles, ocupamos la segunda posición después de Australia. Y en cuanto a anfibios, ocupamos también la cuarta posición. Entonces, somos un país muy rico en especies, pero al mismo tiempo estamos dentro de este proceso que estamos platicando ahorita de la sexta extinción, ¿sí? Y desafortunadamente, un gran número de especies, incluso especies endémicas, es decir, especies que solamente se distribuyen en la República Mexicana, se encuentran actualmente en una categoría de riesgo. ¿Y esto por qué? Precisamente por las actividades humanas en las cuales hemos impactado el medio ambiente. ¿Cuáles son? Específicamente hablemos de deforestación, cambio de uso de suelo, fragmentación del hábitat, por una parte. Por otra parte, tráfico ilegal de especies. Es un problema que sigue siendo muy, muy fuerte y que los países megadiversos somos países exportadores de diversidad biológica. Nuestras especies en cuestión de tráfico salen de nuestro país y generalmente se van a Norteamérica o se van a diferentes países asiáticos donde existe un mercado importante. Pero yo quería preguntarte, no sé si viste la película Cowspiracy. Es una No, película maravillosa, increíble. Yo soy sí, vegetariano, sí como sí. lácteos, pero me fascinó Mm. esa película. De hecho, me la recomendó Marta. Ok, Y de hecho se volvió ella vegetariana a través de esa película.
a través de esa película. Esa película, la tesis que tiene cow como vaca, spiracy, ¿no? Es un juego de palabra entre conspiracy y cow, que es la vaca, ¿no? La tesis de esta, basado en muchos datos duros, Sí. es que el peor mal al medio ambiente que existe es la ganadería. Porque tú hablas de deforestación, claro, hablamos de los contrabandistas de madera que también hacen un daño terrible, hablamos de la deforestación a través de esos contrabandos terribles, pero la peor deforestación que existe en el mundo sobre, según esa película, con cifras en mano, decir que el 50 al 55% de daño al planeta Tierra en la cuestión del cambio climático es la deforestación debido al ganado y al consumo de carne. Y al consumo de carne. Y yo veo que la gente se hace pendeja, ¿no? O sea, para ponerlo en términos más, ¿no? Y veo a muchos, es como los ambientalistas que fuman, ¿no? Veo muchos ambientalistas carnívoros y no están tomando en cuenta que el hecho de comer carne, no digo que en un momento dado podrían comer carne en una menor cantidad, pero por ejemplo, cuando ves el consumo de carne por habitante en Estados Unidos o en mi país, Francia, ¿no? Es terrible y es un daño terrible que no nos vamos a recuperar. Tú que eres veterinario y especialista en la cuestión de animales y de ambientalismo y todo, ¿qué piensas eso a primera vista? Ve la película, de veras está en Netflix, La voy a ver. Cowspiracy. Te toma un buen rato porque es una serie, pero te habla de todo, te habla de la industria lechera, te habla de todo el daño que hace la cuestión del desarrollo de la industria, porque es una industria ganadera. ¿Qué podrías pensar así? A lo mejor te sorprende la pregunta, pero quiero justamente que digas qué es lo que a primera vista estás pensando. No, definitivamente, definitivamente coincido contigo. Todo eso lleva a la deforestación, por supuesto, y sí, hay que tomar conciencia y hay que cambiar nuestras, no nada más actitudes, sino también nuestras conductas. Definitivamente, porque todo esto tiene que ver con el impacto negativo de nosotros. Todo esto, ¿no? De pronto dicen, no, pero es que para qué cambiar hábitos o para qué si los grandes multinacionales, las grandes poblaciones, sí, pero tiene que empezar en uno, finalmente. Y yo creo que independientemente del impacto que se pueda tener, yo creo que es una forma también de vivir como en mayor empatía con nuestro entorno. No sentirse dueño, no sentirse propietario, no sentirse que uno es Dios en la tierra con respecto a las decisiones, ¿no? Es realmente entender que uno es nada más un engranaje Ya no más. somos los chingones que creemos ser, ¿no? Así como lo dices, así lo quería decir. Es Ahora, que el otro día, platicando con Valente y hablamos del COVID, sí, él tiene la teoría que no es descabellada, sí, pero es aventurada y además toca muchos intereses. sí, Este, dice que el COVID, el virus del COVID, en sí, realidad llegó a las ciudades chinas por la deforestación, justamente la deforestación acelerada sí, de los bosques alrededor de las ciudades por la urbanización galopante, ¿sí? sí, Y que las especies justamente se vieron atacadas y sí, trajeron el virus a sí. las ciudades. ¿Qué piensas de esa teoría? Fíjate que es muy posible, es muy factible, definitivamente. Y esto se ha documentado no nada más con esta pandemia que estamos padeciendo ya desde hace más de un año, sino que definitivamente, o sea, tú fragmentas el hábitat, ¿sí?
entramos básicamente al ecosistema nosotros, el contacto es mucho mayor. Otro ejemplo que te quiero dar es tráfico de vida silvestre. En general, las condiciones de los animales que están en el tráfico, en una situación de tráfico, deja mucho que desear, ¿no? Hay hacinamiento, no hay higiene, es una cuestión de tráfico como tal. Entonces, el contacto con el ser humano es mucho mayor, definitivamente. Durante todo este proceso de globalización se incrementó considerablemente el tráfico y también la aparición o el resurgimiento de enfermedades que son las denominadas emergentes, ¿no? Y entre ellas podemos Emergentes. emergentes, enfermedades emergentes. Es como toda una línea nueva de estudio dentro del campo de la medicina veterinaria y tiene que ver con estas enfermedades. Muchas de ellas zoonóticas, es decir, que se transmiten de un animal a un ser humano. Entonces, si el tráfico de animales ha incrementado, la exposición hacia eh, animales que están en condiciones muy distantes de las que deberían de estar en un sentido de comercio estricto y regulado, pues no hay realmente estándares para mantener a estos animales en situación de tráfico. Y el contacto con la gente es mucho mayor. Esto ocurre no nada más en cuestiones de tráfico, sino en cuestiones de consumo animal, que es un poco esta teoría del COVID, ¿no? En los mercados, ¿no? Cuando la gente va a consumir animales silvestres, que tú Además, en sabes, China comen de todo, ¿no? de todo, de todo, de todo, como, Yo fui a China en diciembre del año pasado, no me justamente digas, cuando ¿no? empezaba el COVID, y Ok, yo no sabía nada, regresé el 25 de diciembre, pero sí, y veo que comen de todo, o sea, de todo. yo que soy vegetariano, estaba con el pelo Como, erizado, ¿no? como dicen, mejor ni preguntar, ¿no? ¿Qué es? No, no, ¿No? Yo de hay pronto que iba a... ser respetuosos de las costumbres, pero sí es Claro, espeluznante. Ahora, definitivamente. otra pregunta, otro tema, el tema de lo Sí, zoológico. Ya vimos sí, que la relación con los animales ha cambiado mucho en los últimos años. Ya sí. los circos ya no pueden tener así torturando animales, elefantes y animales de este tipo. El elefante, que es mi animal preferido, que es un animal maravilloso, estuve en Nepal en especie de safari, como lo llaman, pero no son safari, o Sí, sea, son visitas de parques naturales donde hay muchos elefantes y sí. hay rinocerontes de tres picos. Es un viaje, deberías de venir conmigo a viajar en Me esas tierras encantará. de India y de Nepal. Yo viajo cada año menos a la India hasta dos veces y viajo en los Sí, países sí. adjuntos como Bután, Y como Bután. Nepal, Ladakh, que es parte de la India, que son países que tienen influencia budista y que a veces como Bután y el Ladakh son completamente budistas. Sí, Eh, Son países muy interesantes porque todavía tienen una vida de fauna bastante, este, sí. bastante salvaje y gracias a su subdesarrollo en un momento dado, ¿no? Vamos a Sí. ver cómo sigue, pero creo que hay gente ya muy sensible a esa situación y en Nepal hay un parque natural así enorme con todo tipo de animales, era bastante, yo que no soy así animal, interés Muy por animales, animalero. no es it's not my cup of tea, como dicen los británicos, ¿no? Pero me quedé impresionado, ¿no? Y particularmente, sí, los elefantes a mí son es un animal increíble. Pero, ¿qué piensas tú, no nada más de los circos que ya vemos que ya quitaron, cambiaron un poco la mecánica de entretenimiento de los circos, pero creo que los zoológicos también deben de cambiar completamente esa estructura de turismo, etcétera. O sea,
¿Qué piensas de eso? ¿Qué se debería de hacer realmente? Si tú fueras totalmente libre y no dependieras de un AMLO o de un Peñita o de un cuate como estos, ¿qué harías tú de los zoológicos? ¿Cómo los cambiarías? Porque hay que hacer un cambio drástico, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Fíjate que es muy interesante lo que comentas y precisamente ahora estoy preparando un curso de zoológicos. Antes de esta conversación estaba platicando con algunos colegas para ver qué temas pueden ser los de mayor interés y los de mayor aplicación práctica con respecto a zoológicos. ¿Por qué? Porque hoy pareciera que por ser zoológico ya es uno un centro de conservación. Es decir, los zoológicos han pasado por todo un proceso de transformación como concepto el zoológico. El zoológico ha pasado por un proceso de transformación de ser un sitio recreativo a ser un sitio de conservación con objetivos muy específicos de educación ambiental, de investigación y de conservación, ¿no? Pero te digo, resulta que por ser zoológico, automáticamente pasas a ser un centro de conservación. Y eso es un discurso que incluso ha aumentado las críticas, sobre todo para los detractores de los zoológicos como una herramienta de conservación. La realidad es que pocos zoológicos, y muchas veces sabemos cuáles, que son los zoológicos que llevan más de 100 años, 150 años, que tienen una gran estructura orgánica, que tienen grandes presupuestos y demás, y que tienen también toda una estructura que les permite una continuidad en sus proyectos, han tenido un impacto positivo en términos de conservación. Pero hay muchos zoológicos, yo diría la mayor parte de los zoológicos, sobre todo aquellos que dependen del gobierno, y no hablemos ya de los municipales y demás, porque eso realmente es una vergüenza, ¿no? Yo no puedo defender a los zoológicos si un porcentaje alto, como un 80% de los zoológicos a nivel nacional, son zoológicos municipales, ¿no? Que tienen instalaciones realmente Deplorables. deplorables y que simplemente no es posible transmitir el mensaje de que estás preocupado y estás cuidando y estás protegiendo bajo las condiciones de infraestructura o de servicio a la cual están expuestos estos zoológicos. Entonces, definitivamente hay que fortalecer los zoológicos, hay que darles un grado de independencia mediante la creación de fideicomisos o mediante la creación de consejos, asesores, directivos que puedan, Patrocin, patrocinadores, patronatos. patronatos, por supuesto, tener estos grupos de trustees para realmente poder hacerles llegar los recursos necesarios para su desarrollo óptimo. Ahora, por otra parte, claro, hay que eh, meterlos poco a poco en una corriente de ver cómo pueden tener mayor impacto. Yo creo que los zoológicos buenos, que te puedo decir que en México no hay más allá de 10 zoológicos buenos, y esos son muchos, esos hay que fortalecerlos definitivamente, hay que cambiar su estructura, vamos, administrativa para poder tener más flexibilidad con respecto a captación y aplicación de ingresos. Y por otra parte, técnicamente seguirlos fortaleciendo para que realmente puedan tener. Pero no sientes que los animales están tristes ahí en Ok, 5 metros cuadrados, ese es un tema muy, muy importante. Te decía de los buenos zoológicos, hay que apoyarlos y hay que orientarlos sobre todo a que parte de su trabajo salga de ese perímetro de su institución y se tenga el impacto en vida silvestre. Ahora, la mayor parte de los zoológicos, lamentable el estado en el que se encuentran, al menos en nuestro país, yo creo que es imposible estarlos fortaleciendo, estarlos enriqueciendo, Yo creo que definitivamente hay que cerrar los zoológicos malos. ¿por Los qué no zoológicos, se recorta, por qué no se hace una alianza de zoológicos y en vez sí, de tener 50 zoológicos, claro. tener 5 Mm, muy mm, extendidos y muy totalmente, abiertos, muy tipo total. safari, un poco muy
los animales se puedan mover en un ambiente mucho más Claro. libre. No se puede eso. Yo sé que poner a dos mexicanos de acuerdo para hacer algo es como hablar un poquito de una fumada profunda de las sustancias que México es muy buena para producir, pero no hay movimientos hacia esa meta. Sí, fíjate que no, es complicado porque, por ejemplo, muchos de ellos dependen de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, y realmente la concepción como a nivel administración pública es que son, no necesariamente son sitios, ¿no? Para conservar la diversidad biológica, son más bien sitios recreativos, es como una opción más que tienen los pobladores de un sitio para distraerse y para conocer. Entonces, no hay una iniciativa como tal porque dependen de diferentes instancias y en sí es muy complejo el poder como alinearlos a todos. Y claro, cuando empiezas a presionar un poco por ahí, todo el mundo te promete que va a inyectar recursos y que va a poner gente que tenga el perfil y que va a fortalecer la estructura orgánica y demás. Pero definitivamente hay que cerrarlos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un movimiento que cada vez es más grande. Y claro, como todo movimiento, puede tener sus intereses específicos. Es decir, el discurso no es del todo creíble, a final de cuentas. Pero si hay un grupo de la sociedad que está cuestionando cada vez más fuerte el mantenimiento de animales bajo condiciones de cautiverio. Yo creo que ahorita la preocupación o la prioridad más grande que tienen los zoológicos es cómo mantener a su población animal bajo criterios aceptables de bienestar animal. Aquellos que no cumplan, para afuera, hay que cerrarlos, hay que acabar con esa tradición y hay que dar otras opciones de recreación a la población. Y definitivamente concentrar los esfuerzos en pocos, pero bien administrados, bien apoyados y que realmente cumplan su función. Es nosotros como seres humanos tendemos muchas veces a explicar, y es lógico explicar las cosas hacia nuestro propio pensar y sentir. Lógicamente, si vemos nosotros un animal en condiciones no aceptables de acuerdo a nuestros criterios, eh, no vamos a tener empatía. Entonces, es como muy claro el hecho de que si estos zoológicos no están en las mejores condiciones, pues no va a haber una respuesta del público, de un público exigente. Ahora, la mayor parte de la gente que lo visita, pues lo visita no con el afán de aprender sobre animales, sino con el afán de tener un día agradable en compañía de sus seres queridos, ¿no? Entonces, eh, sí, hay que dividir definitivamente. Yo creo que aquellos que de plano no tienen, vamos, una capacidad para poder fortalecerse y para poder mejorar, hay que cerrarlos. Te comentaba que nosotros como seres humanos muchas veces interpretamos de acuerdo a nuestro punto de ver las cosas, pero y en esa interpretación a veces no necesariamente somos del todo objetivos. Me refiero a lo siguiente. Pensamos, idealizamos increíblemente lo que es vida silvestre. Y por supuesto, deja comentarte, en ningún momento dado el cautiverio debe sustituir a vida silvestre. Y por supuesto que lo que tenemos que buscar es, si un animal está confinado, debe de estar justificada su confinamiento y debe de estar orientado hacia uno de los objetivos del quehacer diario en un zoológico, definitivamente. Idealizamos mucho vida silvestre. Pensamos que, ¿no? Sobre todo los grupos radicales, satanizan al zoológico e idealizan muchísimo vida silvestre. Bueno, en vida silvestre hay selección natural. En vida silvestre hay depredadores, hay hambrunas, hay territorios, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la selección natural, con la evolución, ¿no?
Yo me he puesto a pensar, ya ahora sí que platicando un poco como en un conversatorio, ¿no? Me he puesto a platicar y decimos, ¿qué tanto es lo que nosotros pensamos que no debería de ser? ¿Y qué tanto es lo que está ocurriendo en vida silvestre? La vida silvestre, vamos, es competencia. Vida silvestre, hay mucho sufrimiento en vida silvestre, si lo queremos ver en una cuestión de bienestar animal. Hay jerarquías, Supervivencia, ¿no? hay enfermedades, hay hambrunas, hay depredadores, vamos, ¿no? Es cosa que no en cautiverio, ¿no? La mayor parte de los animales, afortunadamente, que están hoy por hoy en cautiverio, son animales que ya nacieron en cautiverio, que no tienen toda esta memoria de lo que significa vida silvestre, ¿no? Y cada día se trabaja más en otorgar mejores condiciones de bienestar. Créeme que hace 10 años, 15 años, prácticamente no se hablaba de bienestar animal en los zoológicos. Se hablaba de conservación, porque es este discurso que comentamos desde el principio de que los zoológicos son centros de conservación, pero no se hablaba ya del individuo o del grupo en cuanto a bienestar animal. Y se han hecho una serie de prácticas, por ejemplo, las que llamamos enriquecimiento animal, que es básicamente el ofrecer opciones de elección y el romper la monotonía y el meter un poquito de estrés, pero en un sentido, vamos, ese estrés que nos ayuda, ese estrés que nos da vida, ese estrés que Claro, no si nos no hace hubiera vivir. estrés, no estaríamos respondiendo y estaríamos ya como vegetales al cabo de la vida, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, hacer que los animales estén más interesados en su entorno? Ellos buscan su alimento, no lo tienen en una charola. Entonces, ¿cómo hacer que el animal empiece a buscar y empiece a caminar y empiece a mover cosas para poder encontrar, no su dieta, por supuesto, pero sí parte de su dieta a través de prácticas de enriquecimiento alimenticio? Entonces, hoy más que nunca, es muy importante el poder asegurar que estos animales tengan una mejor condición de vida en los zoológicos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace desde conociendo a la especie, conociendo si es una especie solitaria o si es una especie social, conociendo los requerimientos que tiene en cuanto a el desarrollo de sus actividades o el desarrollo de sus conductas, ¿no? Entonces, todo esto son estímulos que continuamente se están desarrollando, vamos, al mantener animales en buenas instalaciones zoológicas. Y esto lo que se ha visto es que ha disminuido incluso, por ejemplo, los niveles de cortisol, que es un indicador del estrés, ¿no? Y una serie de cuestiones, por ejemplo, de conductas atípicas o de conductas estereotipadas, ¿no? Repetitivas, que lo único que hacen es, en su momento, es bajar el nivel de estrés al desarrollar estas conductas como respuesta a un estrés. Entonces, sí hay que... Muy conductista eso. Muy conductista, definitivamente. Sí hay que continuar la labor de los zoológicos. Estamos hablando de que millones y millones de personas, dicen 700 millones de personas visitan cada año a los zoológicos, pero sí hay que diferenciar los zoológicos y hay que seguirlos llevando realmente a que tengan un impacto positivo, ¿no? Lo ha habido, pero lo ha habido con pocas especies realmente. Mira, un ejemplo que te quiero platicar, el cual pues yo me he dedicado un poquito y de hecho me tocó iniciar el programa en México, fue el programa de recuperación del lobo mexicano, ¿no? Eh, Había dos tipos de lobos en México. Uno de ellos se declaró como extinto, el lobo gris tejano, en 1964, y tenemos al lobo mexicano, Canis lupus bailegi, que debido precisamente a la destrucción de su hábitat, pero principalmente a la cacería por la ganadería. Estamos hablando del lobo mexicano, distribución suroeste de Estados Unidos y después hacia el sur en México, hacia el Valle de Tamaulipas. México. Sí, ¿no? Sierra Madre Occidental, sobre todo un poquito oriental, pero sobre todo occidental hacia el Ok, Valle de México. ok. Y
tanto en Estados Unidos como en México, sus poblaciones se ven seriamente afectadas por el desarrollo de las actividades ganaderas. De hecho, a finales de la década de 1890 se da una sequía, se registra una sequía por muchos años que estaba poniendo en riesgo el florecimiento de la industria ganadera, que en ese tiempo estaba pues en su máximo en el suroeste, ¿no? O sea, convirtiéndose en un gran rancho finalmente, ¿no? Y esto conllevó finalmente a todo un programa de control poblacional que condujo a su eliminación. Ya en la década de los 70, los gobiernos de México y de Estados Unidos reconocen la urgente necesidad de iniciar un programa de manejo y reproducción en cautiverio con el objeto de mantener una reserva genética de la subespecie y de lograr a través de la reintroducción la existencia de poblaciones viables desde el punto de vista genético y demográfico. Y créeme que empezamos ese programa a finales de los 80s. Aquí se fueron a Estados Unidos los animales, se reprodujeron muy bien y a finales de los 80 regresaron los primeros animales aquí a México. Los llevamos a algunos zoológicos, un año después llegaron al zoológico de Chapultepec, pero bueno, en estos 30 años hubo mucha colaboración entre México y Estados Unidos al ser una especie compartida y varios zoológicos cooperaron con reglas en su programa. Es decir, tú no podías de pronto decir, yo quiero reproducir este animal con esto. No, cada animal tenía un valor genético que a través de software se podía ver quién era la mejor pareja desde el punto de vista genético para ese animal. ¿Por qué? Porque se inició con muy pocos fundadores, como generalmente ocurre con todas estas especies, ¿no? Que ya están en peligro de extinción. Bueno, cuidando mucho la genética y obteniendo información de la especie, de su biología reproductiva y demás, empezó la reproducción y fue continuando, y más zoológicos continúan, todos dentro de un programa, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos, en 1998 inició la reintroducción con 11 animales, y en el caso de México la iniciamos en el 2011. Cada año se reintroducen parejas o grupos reproductivos en el estado de Chihuahua y hoy por hoy, en el caso del lobo mexicano, podemos decir que hay más de 160 individuos en vida silvestre en Estados Unidos y en el caso de México hay una población en vida silvestre, producto de la reintroducción, de aproximadamente 35 individuos. Ahora, ¿qué Entonces, dices? Yo no conozco el tema en México, pero conozco el tema un poquito en sí, Francia. En sí, Francia se ha, gracias a la lucha de los ecologistas, etcétera, se ha sí, reintroducido tanto en los Alpes, pero más en los Pirineos, sí. osos y lobos. Y Mm, los que se quejan son los pastores que tienen ovejas y que claro. ven, de hecho, el gobierno cada vez Mm, que le comen una oveja, un mm, oso o algo, se la repone. sí. En Francia hay todos esos programas Mm. sociales y aunque tengan todos esos programas y apoyo, de Aún todos así. modos se van a quejar. Pero, este, pero ¿qué piensas de esto? Hay un conflicto de interés ahí, o sea, porque Totalmente. ciertamente en México ha de Mm, pasar un poco lo mismo, ¿no? mm, No sé cuál es la situación, mm, nunca la leí, porque en mm. México hay noticias que no te la pasan a Sí, nivel gran público, ¿no? Yo soy gran público, ¿no? sí. Este, ¿Qué está pasando en ese Mm, conflicto entre los pequeños mm, pastores? Yo no estoy hablando de los grandes sí, ganaderos y de las grandes, sí. que claro, en Chihuahua y en Mm, Sonora son ganaderos de mucha extensión. Pero ¿qué sí. pasa con los chicos que están instalados un poco más arriba en las montañas y que Mm, justamente mm, están mucho más mm, eh, vulnerable a la posibilidad de un ataque de ese tipo de mm, animales salvajes como el jaguar en otros ámbitos, etcétera? ¿Qué mm, se puede hacer ahí? Ahí hay un conflicto de interés mm. social real. ¿Qué han pensado? ¿Qué has pensado tú en relación a esto? ¿Que se Ok. maten? Mm. Ah. Todo
todavía no, pero Todavía no. puede en un momento dado pasar, caray. No, créeme que sí, definitivamente. Digo, más allá del cambio climático, más allá de toda la deforestación, del cambio de uso de suelo y demás, el principal problema actualmente que enfrentan muchos de estos megavertebrados, ¿no? Muchos de estos depredadores, grandes depredadores, es precisamente el nivel de conflicto tan alto con las poblaciones locales. Eso en India, en China, en Estados Unidos, en México, es una situación muy complicada porque tú sabes que muchos de estos depredadores requieren de superficies grandes, ¿no? Algunos incluso tienen hasta patrones migratorios también. Entonces, al no existir su hábitat, al disminuir sus presas, pues lo que más cerca tienen al alcance precisamente es el ganado, vamos, doméstico como tal. ¿Qué hemos hecho para eso? Dependiendo de la región, dependiendo del programa, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero voy a hablar así un poco de algunas cosas que hemos hecho. En el caso del lobo mexicano, por ejemplo, lo que hemos hecho es trabajado con la Confederación Nacional Ganadera y actualmente existe un seguro por, por eh, vamos, para poder subsanar las pérdidas económicas de la depredación. Es vía seguros aquí. Es vía seguros, definitivamente es o sea, no tienes tú que adquirir un seguro para estar, tienes que estar dentro de la Confederación Nacional, ¿no? Pero existe un seguro específico por pérdidas de depredación. Claro, de pronto es insuficiente todavía el personal, de pronto las depredaciones ocurren en lugares ya muy apartados, en fin, tiene un grado de dificultad, pero sí se ha visto y es algo que no existe en otros países, que es factible el poder recuperar pérdidas a través de uno de estos sistemas. Otra de las cosas es también cambiar muchos de los hábitos y hay prácticas muy sencillas para poder disminuir la afectación hacia el ganado. Por ejemplo, sincronizar las hembras para los partos. En vez de que tengas crías todo el año, las tienes en un periodo determinado, ¿no? El poder tener, por ejemplo, perros, ¿no? Pastores que estén vigilando, que estén ahuyentando, ¿no? El poder, por ejemplo, tener sitios de agua específicos donde haya más vigilancia, porque sabes que van a llegar estos animales y van a llegar los depredadores. Y pensando en otras especies, por ejemplo, en las tortugas marinas, tú sabes que tenemos de las 7 tortugas gigantes que existen a nivel mundial, 6 existen en México. Y bueno, es una historia de éxito desde que fue instaurada su veda. Antes era un recurso pesquero, era increíble. A partir de 1990 está totalmente prohibido en México el aprovechamiento de cualquier tortuga o de sus productos como tal. Y ahí hay ejemplos padrísimos. Por ejemplo, Rancho Nuevo, Tamaulipas, principal playa de anidación de la tortuga lora, que es endémica al Golfo de México, principalmente Tamaulipas, un poquito el norte de Veracruz y un poco Estados Unidos. Y lo que hemos hecho, o lo que ha hecho el gobierno, y lo ha hecho muy bien, es a través de programas de subsidio, involucrar a varias personas, vamos, de la población más inmediata, para que puedan involucrarse en las actividades de protección. Entonces, bajo contratos, ellos pueden tener un ingreso y están, vamos, como por decirlo, están contribuyendo en las acciones de monitoreo, de vigilancia, de construcción de los corrales, ¿no? Para poner ahí los nidos de las tortugas. Ellos incluso dan pláticas a las comunidades, o sea, están metidísimos en el programa con un sueldo y eso les permite no nada más ir creando un orgullo de algo que tienen y de algo que pueden vivir un poquito de eso, sino que tienen una contribución, vamos, tienen un aliciente también económico que en vez de estar saqueando huevos de las tortugas, lo cual es completamente ilegal y
amerita hasta una sanción penal, se involucran en los esfuerzos de restauración y de protección de la especie como tal. Y la última pregunta, ya estamos llegando al final. ¿Quién es la autoridad de gobierno la autoridad paraguas de todas esas actividades? ¿La Secretaría de Medio Ambiente o hay Sí, instancias? instancia. Bueno, el tema de especies de fauna silvestre es federal, tiene atribuciones federales. Entonces está regulado por la Ley General de Vida Silvestre y finalmente quien está a cargo es la Secretaría del Medio Ambiente a nivel federal con sus delegaciones ya a nivel estatal. Pero es un tema federal, lo que son las políticas públicas, todo eso es encabezado por la Semarnat. El caso específico de especie en riesgo es por la CONAMP, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que depende finalmente de la Semarnat. Ok, pues muchas gracias. Quédate allí, voy a cerrar el Facebook. Nos despedimos. ¿Quieres decir algo a la gente? Un mensaje así bonito, un mensaje que nos dé esperanza de que la humanidad no somos tan salvajes como a veces queremos ver. ¿Qué le dirías a la gente? Así, un ciudadano común, ¿qué puede hacer eh, con la cuestión de los animales? Seamos empáticos, dependemos de ellos, busquemos cómo podemos darle mejores condiciones, tanto en vida silvestre como en cautiverio. Seamos empáticos, admiremos su belleza, que nos deslumbre su conducta, sus habilidades. Realmente, digo, más allá de toda esta cuestión ecológica y científica y demás, respetemos a la naturaleza. No podemos respetarnos a nosotros mismos si no respetamos a nuestro entorno y por lo tanto a la naturaleza. Muchas gracias, Al contrario, José, Pepe, que nos diste tu tiempo, porque eres no, una persona hombre, muy ocupada. Eres no, director de una asociación civil que se llama, tiene un nombre medio medio raro, ¿verdad? Gifranca. Franca, En malayo quiere decir recuperar, fíjate, en sí, malayo. ¿en qué idioma? Malayo. Malayo. Ah, Ajá. de Malasia. Sí, sí, sí. Ah, ok, ya te trajiste Malasia a México. Este, es una asociación que se ocupa de justamente de las especies en vías de extinción. Muchas gracias. Voy a quitar el Facebook. Al contrario, un placer saludarte, un placer conversar contigo y gracias por invitarme a tu programa. Voy a quitar la grabación. Claro que sí. Me quedo.